Hola chicos, en este vídeo vamos a comentar una serie de referencias de economía, tanto de libros como de películas, como de referencias web, y son un poco una serie de elementos que he ido yo recopilando a lo largo de los años, de cosas que he ido leyendo, sobre todo desde que soy profesor, y que yo creo que os pueden ayudar como lecturas de verano o incluso para interesaros más en los temas o para conectar un poco mejor los modelos que dais en clase con el mundo real. Entonces, la primera recomendación que os hago es La economía al desnudo, Naked Economics, del economista estadounidense Charles Whelan, que es un libro muy completo en que hay ejemplos sobre micro, ejemplos sobre macro, muy bien elegidos, muy bien escrito, porque Charles Whelan, además de economista, fue corresponsal o periodista en The Economist, que es un semanario de economía muy conocido a nivel sobre todo británico o de anglosajón, vamos. Y la verdad es que es difícil conseguir este libro ahora mismo en español, que se llama La economía al desnudo y está descatalogado. Se puede conseguir, pero es difícil. Y aquí os he puesto foto de la versión inglesa, que es Naked Economics. Yo siempre que puedo compro los libros en versión original, si es en inglés, obviamente. Incluso si es en francés también lo intento. Porque me gusta leer al autor en su propio idioma. Pero vamos, realmente en este caso la traducción también está muy bien hecha. Ya digo, buenos ejemplos, muy ameno, entretenido incluso. Para mí el mejor libro divulgativo sobre economía introductorio es este. Una vez que os he recomendado algo sobre micro y macro, os voy a hacer una recomendación sobre historia económica. Esa recomendación es la introducción a la historia económica de Robert Allen, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial en historia económica, junto seguramente a Joel Mokyr. ¿Vale? Robert Allen y Joel Mokyr son dos de los historiadores económicos académicos más conocidos de la actualidad, me refiero a que sigan activos. Y bueno, este libro es una joya. Es una joya porque en muy poquitas páginas, es bastante fino cuando lo busquéis. Alianza Editorial lo edita, Historia Económica Mundial, una breve introducción. También en inglés es The World Economic History, y está también editado en un formato de pequeño breviario, ¿vale? Del libro muy cortito de la editorial Oxford. Y lo que pasa es que ya digo que es una joya porque explica muy bien, en muy pocas páginas, algunos elementos de historia económica que todos tenéis que conocer. Explica muy bien la revolución industrial, las teorías sobre por qué surgió la revolución industrial, explica muy bien el milagro japonés después de los años 40, las estrategias de lo que se llama el gran salto adelante, que consiste básicamente en intentar industrializar una economía en pocos años, partiendo de una situación de agricultura, intentar industrializarla de golpe, entre comillas, que lo hizo la Unión Soviética, que lo hizo China, cada una con sus matices, y esto está explicado maravilloso. ¿Vale? Es un libro muy bueno. Estos dos primeros que os digo son, vamos, delicatessen, ¿vale? Anchoas de Santoña, son maravillosos los dos. Bueno, obviamente todo lo que estoy contando es bajo mi opinión, ¿no? En mi opinión son libros buenísimos. Ya digo, los dos son relativamente ligeros, este incluso es más corto que el anterior y es una buena introducción a la historia económica. Luego ya si os interesara más la historia económica ya haré más vídeos en que os comentaré algún manual ya un poco más formal, que seguramente el mejor sea Economía en retrospección de Mark Blau, pero bueno, ya hablaremos de eso. De esto más divulgativo, este libro seguramente sea el mejor o el más equilibrado realmente. Bueno, lo tercero que os voy a recomendar es un cómic. Un poco para que la recomendación sea variada y sobre todo porque me parece una obra de arte, una auténtica obra de arte. De hecho, este cómic, obviamente como obra de arte, supera a los dos libros anteriores y a prácticamente muchos de los que voy a decir aquí, en sí como obra de arte, de creatividad. Bueno, es una obra maestra. ¿Vale? Obelix y compañía es uno de los libros, uno de los últimos libros de Asterix y Obelix que firmaron Goscinny y Uderzo, porque Goscinny poco después falleció. Asterix ha seguido, pero ya sin su guionista original, y hace poco también falleció el dibujante, que es Uderzo. Y bueno, cualquier libro de Asterix es maravilloso, pero Obelix y compañía, especialmente si os gusta la economía, es espectacular. Tenéis aquí una viñeta del cómic con una pequeña sátira sobre el proteccionismo, no al menir galo, los romanos un poco protegiéndose de la venta del menir que viene de la Galia. Bueno, es maravilloso. Es un intento, el argumento del cómic es que Julio César intenta derrotar a los galos de la aldea introduciendo la economía de mercado en su economía primitiva, ¿vale? Es decir, intenta de alguna manera con la economía de mercado desestabilizar al pueblo de Asterix, ya que no le puede derrotar por la fuerza. Y es maravilloso.
¿vale? Es muy irónico, se ve el genio de Goscinny, que era el guionista. Bueno, una maravilla. ¿Vale? Os la recomiendo 100%. Os recomiendo cualquiera de Asterix. Si a alguno le gusta el cómic, desde luego es una referencia básica. Pero vamos, este en concreto. Después, ya que voy a recomendaros un poco de todo tipo, aquí, si queréis que os recomiende alguno de historia del pensamiento económico, realmente antes os he dicho lo de economía en retrospección respecto a historia económica. Bueno, eso es más bien historia del pensamiento económico, ¿vale? Ese libro, que es un manual. Pero bueno, en este caso, lo que os quiero recomendar es La gran búsqueda de Sylvia Nassar, que es un libro que habla sobre pequeñas fases de la vida de John Maynard Keynes o de Friedrich Hayek o de Joseph Schumpeter, de algunos de los principales, Adam Smith, algunos de los principales economistas de la historia, y es muy ameno, muy ameno. Son pequeños capitulitos, muy bien contados, muy bonito. Se nota que está escrito por una persona, una escritora profesional. Pasa un poco como lo de Charles Whelan. Se nota cuando un libro lo escribe alguien que sabe escribir. ¿Sabes? Alguien que aparte de ser economista o de conocer de economía, sabe escribir. Y esta tía sabe escribir clarísimamente. Está muy bonito el libro, es muy bonito. Y luego es la misma autora, por cierto, del libro Una mente prodigiosa, sobre la biografía de John Nash, que luego se convirtió en película, Una mente maravillosa, y que ganó el Oscar de Hollywood. Quizá la hayáis visto, la película es con Russell Crowe. Está basada en la vida de John Nash, que es uno de los principales contribuidores a la creación de la teoría de juegos, al desarrollo más bien, porque lo crearon von Neumann y Morgenstern, pero bueno, al desarrollo contribuyó mucho este señor, John Nash, y durante su vida tuvo desgraciadamente un problema de esquizofrenia, y su biografía pues es muy interesante. Entonces, estos dos libros, este es más biográfico, menos de economía, y este es más de economía, pero me parecen muy interesantes los dos. El de Sylvia Nassar es una historia del pensamiento económico muy ligera, ¿vale? Es muy ligera, divulgativo, entretenido, de anécdotas. Entonces, claro, quería completar un poco con una recomendación de un libro un poco más denso. No es que sea muy largo, pero es un poco más denso porque trata más de las ideas que de las anécdotas personales. Ese libro es Los filósofos terrenales, de Robert Heilbronner, que lo recomienda también, siempre que lo recomienda un economista como Mankiw, que es obviamente uno de los principales profesores de economía del mundo, catedrático de Harvard, durante mucho tiempo profesor de principios de economía en Harvard. Pues lo que ocurre es que el señor Mankiw, que por cierto una vez le mandé un correo y me contestó muy amablemente, yo flipé que me contestara un catedrático de Harvard tan amable. Es un tío que desde entonces pues, se ha revalorizado para mí. Pero vamos, recomienda este libro y la verdad es que es un libro muy bonito. Los filósofos terrenales, de Robert Heilbronner. Habla primero de Adam Smith, luego de David Ricardo, habla de Schumpeter, habla también, bueno, de los que he dicho antes. Pero sobre todo me gusta su tratamiento de Karl Marx, ¿vale? Su tratamiento de Karl Marx es muy bueno. Es el libro en el que mejor entendí, de alguna manera, la filosofía económica de Karl Marx. Que obviamente hay discusión sobre lo que quiso decir Marx, porque escribió mucho y muy denso, pero en este libro se hace una interpretación, yo creo que muy interesante, que os puede gustar porque además es relativamente corta, y si, desde luego, Marx fue uno de los economistas más influyentes de la historia, eso no hay ninguna duda. No digo ni para bien ni para mal, me refiero que uno de los más influyentes seguro, porque tampoco quiero aquí expresar ningún tipo de opinión política. Entonces, desde luego, influyente fue mucho, y para entender un poco qué quiso decir, las críticas que se le pueden hacer, y bueno, es un libro muy didáctico, muy interesante. Entonces, historia del pensamiento económico, un poco más ligero, La gran búsqueda, y un poco más denso, Los filósofos terrenales, ¿vale? Y este de Una mente maravillosa, pues no es tanto de historia del pensamiento, sino es una biografía, pero ya que es de la misma autora y es interesante, pues lo he incluido aquí. Entonces, bueno, ya os he recomendado uno de economía en general, otro de historia económica, os he recomendado uno de cómic, uno de historia del pensamiento económico ligero, otro de historia del pensamiento económico un poco más de las ideas, más que de anecdotillas. Y si queréis una alternativa al libro de Naked Economics, porque igual os cuesta encontrarlo en español, y porque además hay gente que le gusta más este que el otro. A mí me gusta más Naked Economics, pero este también reconozco que está muy bien. Es toda la serie del economista camuflado de Tim Harford. Este primero, que se llama The Undercover Economist en inglés, El economista camuflado en español, es un libro muy bonito sobre microeconomía. Además está basado, también tiene un cierto componente de historia del pensamiento económico, porque habla bastante, por ejemplo, de las teorías de David Ricardo, que es un economista británico del siglo XIX,
siglo XVIII-XIX, y que por cierto se llamaba David Ricardo, o en inglés David Ricardo, porque descendía de judíos sefarditas, de judíos que abandonaron la península ibérica con la expulsión de los reyes católicos. Es decir, perdimos a un gran economista por aquella expulsión. Un gran economista, obviamente, de unas generaciones futuras, debido a que expulsaron a sus abuelos o bisabuelos con los reyes católicos. Pues bueno, digo que Tim Harford, realmente toda la serie está muy bien, la del economista camuflado. Realmente el que se llama el economista camuflado es de microeconomía, y luego está el economista camuflado ataca de nuevo, que es de macro. ¿Vale? Si queréis el de macro, es el economista camuflado ataca de nuevo. Y luego tiene una de teoría de juegos también que se llama The Logic of Life, la lógica de la vida, y muchos más. Tim Harford tiene muchos libros, es un tío al que sigo yo en Twitter. Si lo buscáis, es un tío bastante interesante en Twitter porque escribe muy bien. Y hay mucha gente que le parece el mejor libro de divulgación de economía. Como veis, es un bestseller, claramente. A mí no me parece... A mí me gusta un poco más Naked Economics, pero es una cuestión personal. Quizá también del momento en que lo leí, pero vamos, te reconozco que el de Tim Harford está muy bien. Después, si a alguno le gusta la teoría de juegos, esto sobre todo es para gente que ya la haya cursado, que esté en segundo o en tercero. Si no habéis dado todavía teoría de juegos, quizá podéis ya leerlos, pero quizá no lo apreciéis todo lo que lo podríais apreciar. Hay dos libros que son Pensar estratégicamente y El arte de la estrategia, los dos de los mismos autores, de Avinash Dixit y Barry Nailbaf, que me parecen muy interesantes. Tienen ejemplos divertidos, en algunos casos, hablan sobre Indiana Jones, hablan sobre por qué Larry Bird tiraba con la izquierda en algunos partidos, aunque obviamente tiraba mucho mejor con la derecha, a veces alternaba con la izquierda. Habla un poco de estrategias. ¿Vale? Hablan de un poco de estrategias en juegos en que el resultado final depende de ti y también depende de lo que hagan el resto de jugadores o el resto de personas involucradas. ¿Vale? Por ejemplo, en el lanzamiento de un penalti, que importa lo que haga el portero, importa lo que haga el delantero o la persona que tira, y el resultado final viene determinado por las dos cosas, ¿no? Bien, no voy a meterme demasiado. Los que habéis dado teoría de juegos ya sabéis de lo que hablo. Los que no, pues simplemente estos libros son también una buena introducción divulgativa. Luego hablaré un poco más. Entonces, de teoría de juegos, estos dos están bien. Una advertencia, en concreto Pensar estratégicamente, que en inglés es Thinking Strategically, la verdad es que no está muy bien traducido al español. Me costó leerlo en español. En inglés está obviamente mucho mejor. Este sí que está mejor traducido, pero este no sé qué le pasa. No está especialmente bien traducido, la verdad. Luego hay otro libro, si a alguno os gusta esto, que se llama Micromotives and Macrobehavior. Micromotivos y macroconducta, que es de un premio Nobel. Vale, si os gusta la teoría de juegos, este libro también es bastante interesante. Micromotivos y macroconducta, que es... ya digo que está escrito por un premio Nobel de Economía, y la verdad es que también me resultó... Tom Schelling es el autor, que no me salía el nombre. Tom Schelling. Y es un libro también bastante interesante sobre teoría de juegos. Bueno, la siguiente recomendación que os hago es sobre otro área de la economía, que es el área que fusiona de alguna manera economía y psicología. Si a alguno le gusta la psicología o le interesa o le llama la atención la psicología, a nivel, yo obviamente no conozco mucho de psicología, pero a nivel divulgativo me puede llamar la atención. Estos tres libros están relativamente bien. Misbehaving, Nudge y Las trampas del deseo. Esto es una mezcla de economía y psicología, ¿vale? Intenta estudiar cómo nos comportamos en realidad los seres humanos con los sesgos psicológicos de alguna manera que llevamos asociados. Es bastante interesante, tiene ejemplos muy divertidos sobre qué tipo de errores cometemos cuando tomamos decisiones, y está relativamente bien. No son los libros más rigurosos del universo, hay gente que no le gusta esta rama de la economía, pero bueno, desde luego, como se han llevado 2 premios Nobel en los últimos años, es un área que está muy valorada, y si os gusta, cualquiera de ellos es interesante. Quizá el más user-friendly, por decirlo así, el más ligero, es el de Las trampas del deseo de Dan Ariely. ¿Vale? Dan Ariely, que es profesor en Duke. Ahora, por cierto, le han acusado de plagio, en una cosa bastante fea, pero bueno, este libro está bastante bien. Tiene una historia personal, además, Dan Ariely, de superación,
tuvo un accidente con una bengala y se quemó la mitad del cuerpo, y bueno, lo cuenta en el libro. Es bastante interesante este. Estos dos, la verdad, bueno, a mí no me engancharon demasiado, pero como es verdad que hay mucha gente que sí que le han gustado, los recomiendo, ¿vale? No están mal, no están mal, tampoco voy a decir que estén mal. Y luego hay uno aquí que no he puesto la foto, se me ha pasado poner la foto, que es Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es Premio Nobel de Economía 2002. Bueno, realmente es Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman y también es Premio Nobel de Economía Richard Thaler, que es el que escribió Misbehaving y Notch. Entonces, bueno, este de Thinking Fast and Slow, pensar rápido y lento, sería la traducción. No sé, no me acuerdo cómo lo han puesto en español, pero vamos, si buscáis Daniel Kahneman lo encontráis. Seguramente sea el más riguroso de los cuatro, ¿vale? Es decir, este es el más divulgativo, este es el más riguroso, el de Daniel Kahneman, y estos dos, pues bueno, son también de un premio Nobel y los he querido citar. Entonces esto se llama Economía Experimental, Behavioral Economics, y es una mezcla de psicología y economía, por si alguien quiere enterarse un poco de qué va a ese área, y luego, pues si quiere profundizar en su estudio, ya tendría que pasarse a manuales. O ya meterse un poco más en modelos formales. Bien, luego, os he citado también aquí dos libros de premio Nobel. La economía del bien común de Jean Tirole. Jean Tirole es el mayor experto seguramente a nivel mundial en organización industrial y uno de los grandes expertos en teoría de juegos, premio Nobel de Economía 2014. Entonces, que un premio Nobel de Economía tan importante como Jean Tirole muestre un poco su idea sobre la economía y sobre cómo hacer la política económica para ayudar a la gente, pues obviamente siempre es interesante. Tengo que deciros que a mí sí que me pasa con este libro, todos los economistas que conozco lo recomiendan, pero a mí sí que me pasa con este libro que a veces me parece que si alguien no sabe de economía y lo lee, no se va a enterar de mucho de las cosas que dice. Es decir, que vosotros, si me estáis viendo este vídeo y estáis estudiando economía, seguramente sí os enteréis, porque ya tenéis un background previo, ya tenéis un cierto conocimiento previo. Pero alguien sin conocimiento en alguna de las cosas va un poco rápido y se lo puede, de alguna manera, puede confundir al lector. Pero es verdad que obviamente Jean Tirole dice muchas cosas interesantes y es un tío pues de unos 60 órdenes de magnitud o 6.000 o 6 millones de órdenes de magnitud más inteligente de lo que puedo ser yo. O sea, quiero decir, que yo haga o me parezca que el libro a veces corre demasiado, pues puede que no sea lo más, ¿sabes? La opinión más sensata. Pero vamos, desde luego el libro está muy bien, ¿vale? Si queréis leerlo, está muy bien. Y otro que a mí me llamó la atención bastante, por cierto, la traducción española es malísima, no compréis la traducción española, que se llama La economía de la manipulación. Si queréis leerlo, leedlo en inglés, Fishing for Fools. De Akerlof, que es también Premio Nobel de Economía, y Robert Shiller, que también es Premio Nobel de Economía, habla un poco sobre, es una visión un poco distinta sobre cómo el mercado, cómo la existencia de un mercado, no solo tiene beneficios desde el punto de vista de la eficiencia y todo esto que hablamos normalmente en economía, sino que tiene una cara B bastante importante, que es que si se deja determinada libertad en un mercado, también puede ser foco de que las empresas en determinadas circunstancias manipulen a los individuos para extraerles de alguna manera su excedente o su bienestar. Entonces, bueno, es interesante la idea. ¿Vale? La idea es que el libre mercado puede llevar también a que las empresas pueden tener incentivos a explotar oportunidades para manipular a los individuos, oportunidades que incluso están relacionadas con la psicología, con la falta de información de los individuos. Muy interesante. Vale, a mí me gustó. Y da una visión un poco ponderada respecto a otros libros que son un poco más pro mercado. Me gusta este libro, la verdad. Entonces, bueno, ya digo, he recomendado un poco casi de todo. ¿Vale? He recomendado un libro divulgativo de micro y de macro que me gusta mucho, un libro de historia económica, un cómic, dos libros de historia del pensamiento económico, o 3 libros, uno de ellos es una biografía, que os puede interesar, otro de micro y de macro, 2 de teoría de juegos, una serie de ellos de economía con psicología, la visión de premios Nobel sobre determinados aspectos de la economía. Y bueno, quiero que os deis cuenta, aquí casi también es sintomático lo que no está, además de lo que está. Daros cuenta que no he recomendado ningún libro en plan hazte rico en 20 días, o las mejores estrategias de inversión, o todas las bondades del libre mercado. Yo simplemente, esto ya es totalmente subjetivo, pero si en algún libro de economía, después de 10 páginas,
¿Os pensáis que habéis descubierto Roma? ¿Os pensáis que ya habéis entendido economía y hace 10 páginas no la entendíais? Ese libro seguramente no sea bueno. Seguramente sea como esas dietas que te dicen de alguna manera que vas a adelgazar en muy poco tiempo. Que obviamente los médicos te van a decir, eso puede ser hasta malo para tu salud. Si veis algún libro que parece escrito por el Mesías, desde luego ese libro seguramente no sea bueno. Los libros buenos, realmente, escritos por gente que de verdad sabe, son libros prudentes. Eso es así. Lo que pasa que, claro, siempre tienes la tentación de recurrir a lo fácil, ¿vale? Siempre tienes la tentación de decir, bueno, yo quiero adelgazar, pero seguir comiendo macarrones con chorizo toda mi vida, ¿vale? Entonces ese es el asunto. Que al final, en el fondo de tu ser, sabes que lo que estás haciendo no es lo correcto, pero te agarras a un clavo ardiendo y dices, bueno, pues esta dieta de infusión de cola de caballo y no sé qué historias que me dan de batidos, pues me va a servir. Bueno, luego obviamente lo pagas. Entonces, bueno, en el caso de la economía pasa mucho eso. También, desgraciadamente, daros cuenta que no he recomendado ningún libro de un autor español. Voy a recomendar ahora un poco después un libro de José Luis Ferreira, que es un profesor vuestro de la Carlos III, que sí que me gusta bastante, pero es verdad que a nivel divulgativo es un librito realmente, no es un libro muy extenso, que a nivel divulgativo no he encontrado ningún libro en español que realmente me encante. ¿Vale? He encontrado alguno que me ha podido interesar, pero que realmente me encante, la verdad es que no he encontrado en español demasiado. ¿Vale? Y obviamente también estoy dejando aquí fuera, he intentado elegir 10 y luego he dejado fuera pues otros que también pueden estar bien, ¿vale? Bueno, si queréis saber mi opinión sobre algún libro que vosotros queráis o tengáis o hayáis leído o queráis comprar, y pues preguntadme y yo, si lo he leído, pues os doy mi opinión, ¿vale? Concreta. Obviamente no quiere decir que estos 10 libros sean los 10 mejores, sino he querido hacer un poco algo variado y que estar seguro de que las recomendaciones que hago sean porque a mí me han gustado, ¿vale? Bueno, respecto a charlas, vídeos y otros recursos. Bueno, lo primero, comentaros la existencia de lo que se llama la Fundación Rafael del Pino, a la que yo voy al año pues 4 o 5 veces a ver alguna charla, sobre todo cuando viene el profesor Jesús Fernández Villaverde o Tano Santos, que son los dos que cito aquí. Entonces, bueno, estos dos profesores tienen conferencias que a mí me interesan mucho, Tano Santos más sobre macroeconomía y finanzas y Jesús Fernández Villaverde más sobre el problema económico de España, sobre todo. Entonces, si buscáis Rafael del Pino, Tano Santos o Rafael del Pino, Jesús Fernández Villaverde en Google, encontraréis pues bastantes referencias con vídeos que a mí son charlas que me interesaron bastante porque son charlas relativamente divulgativas y que os pueden ayudar, ¿vale? Os pueden ayudar, sobre todo si tenéis ya un pequeño background previo. Después, en el caso de teoría de juegos, si buscáis José Luis Ferreira, la historia más lúdica jamás contada, José Luis Ferreira en Google, la historia más lúdica jamás contada, aquí he puesto yo los enlaces. Si alguien quiere el documento lo tengo en mi Drive, entonces os lo puedo pasar, simplemente poneros en contacto conmigo a través de los comentarios de este vídeo o simplemente a través de la academia, los que estáis apuntados en ella, y os paso este documento con los enlaces por si lo necesitáis. Pero ya digo, esto es una pequeña historia de la teoría de juegos escrita por José Luis Ferreira que tiene varios, son entradas solo de una paginilla muy bien escritos sobre distintos conceptos de teoría de juegos, por ejemplo el servicio en tenis, servicio de Nadal resta Federer o el equilibrio de Nash o bueno, una serie de reflexiones filosóficas incluso muy interesantes, muy bonito. ¿Vale? Es muy bonito esta serie de páginas web, o me lo parece a mí. Entonces, bueno, también quería comentarlo, quería mencionarlo aparte de las charlas. Después, tiene 17 partes y la verdad es que es bastante interesante. Bueno, José Luis Ferreira tiene un libro, este autor que os digo, tiene un libro que se llama Economía y Pseudociencia, que la verdad es que es muy cortito, pero comenta algunos argumentos erróneos que suelen tener pues, a veces incluso economistas, pero también la gente en general cuando habla de economía, una serie de argumentos erróneos, y los comenta muy bien por qué esos argumentos son erróneos y cómo se podría de alguna manera razonar mejor. Es un libro muy bonito. No lo he recomendado dentro de los 10 porque no es un libro tan extenso sobre un tema, sino que es un pequeño divertimento, por decirlo así, un libro cortito, pero muy bonito, muy bonito. A mí me gusta mucho el libro.
Después, si queréis leer sobre premios Nobel de Economía, sobre las personas que han ganado el Nobel de Economía o el premio del Banco de Suecia en honor de Alfred Nobel, en economía, pues lo que pasa es que en la página de nobelprize.org tenéis todas las lectures o todas las exposiciones de los premios Nobel sobre su investigación, que es una exposición que está hecha para gente que no conoce economía, entonces se supone que lo explican relativamente mejor, unos mejor, otros peor, la verdad. Pero bueno, si queréis leer sobre los distintos premios Nobel de Economía, solo tenéis que buscar la página nobelprize.org, ¿vale? En este enlace. Después, suelo recomendar de YouTube una serie que se llama Commanding Heights. Me parece un documental buenísimo, que es de historia económica. Habla sobre la historia económica de Chile, del Reino Unido, de la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial, de John Maynard Keynes, de Hayek. Bueno, aparecen los protagonistas de la historia, aparece Margaret Thatcher, aparece un momento la voz de Keynes, que es difícil escuchar, porque obviamente Keynes murió en 1946 y no hay muchas grabaciones con su voz, y me llamó la atención porque aparece su voz. Hablan de la relación de Keynes con Hayek, muy bonito. Si buscáis Commanding Heights, la batalla por la economía mundial en español, la batalla por la economía mundial, ¿vale? Si buscáis en Google, tenéis un documental muy bonito. Yo me lo he visto, bueno, no sé cuántas veces, para tomar extractos para clases y todo eso. O sea, para hacer recursos para los alumnos, me he visto este documental 200 millones de veces. Por cierto, los mismos autores del documental de Commanding Heights, uno de ellos se llama Daniel Yergin y el otro ya no me acuerdo, tienen otro sobre la historia del petróleo, que se llama The Price, que es también muy bonito. Hay otros 4 documentales sobre economía que me han llamado la atención y que he decidido incluirlos aquí. Uno de ellos es El penalti de Nash, que es un informe Robinson, que habla sobre la aplicación de la teoría de juegos al lanzamiento de penaltis, y además es que lo he incluido también porque está desarrollado por un economista español que se llama Ignacio Palacios Huerta. Me parece un documental interesante. Luego otro sobre los Chicago Boys, que fueron una serie de economistas que ayudaron a transformar la economía de Chile. Unos dicen que para bien y otros para mal. Obviamente tiene matices positivos y matices negativos su reforma. Fue muy controvertida porque se hizo durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, bueno, se cuenta muy bien en el documental pues todos los problemas que hubo, las críticas a los Chicago Boys. Se llamaban Chicago Boys porque venían de haber estudiado en la Universidad de Chicago o venían asesorados por profesores de la Universidad de Chicago y transformaron la economía de Chile. Y bueno, es bastante interesante, ¿vale? Hay ministros muy críticos que hablan sobre qué problemas generaron los Chicago Boys, luego hablan ellos mismos. Bueno, está bastante bien. Luego otro documental sobre la crisis financiera de 2008, Inside Job, es un documental bastante más polémico, pero bueno, está bien que lo veáis. La ideología en Inside Job se ve claramente que de los autores se ve claramente que es de izquierdas, pero es un documental interesante, ¿vale? Después, hay otro sobre la crisis financiera, de una ideología contraria realmente a lo de Inside Job, seguramente. Es una ideología más de derechas. Que habla un poco, hablan los propios protagonistas de que intentaron gestionar la crisis de 2008 sobre cómo lo hicieron, ¿vale? Entonces, bueno, ese documental, no me acuerdo cómo se llama, me parece que se llama Panic, este documental. Pero bueno, tenéis aquí el enlace por si lo necesitáis. Bueno, documentales hay un montón, pero bueno, 4 que me han llamado la atención, o 5, os los he puesto aquí. Después, estos 4 libros, que voy a hacer una referencia más corta a ellos, porque haré más vídeos sobre cosas un poco más específicas. Son libros que esto ya no se los recomiendo a cualquiera. Esto ya se lo recomiendo a alguien que sea muy cafetero. Es decir, que ya le guste mucho la economía, que en su tiempo libre le guste leer mucho de economía, porque son libros un poco más densos, no tan divulgativos, ¿vale? El primero, si a alguno le gusta la macroeconomía especialmente, el libro History of Macroeconomics de Michael De Broy es seguramente el mejor. Es un libro muy bonito, con matemáticas, sobre el desarrollo de la macroeconomía. Pero ya digo, no es para cualquier persona. Es para alguien, esto se lo he recomendado, por ejemplo, a un chico, a Juan Lu, que se acaba de sacar las oposiciones de economista del Estado y le ha servido como referencia para varios de los temas. Es un libro muy bonito. Se lo ha recomendado también algunos de sus preparadores de la oposición, no solo se lo he recomendado yo. Y es un libro muy completo y muy bonito sobre la historia de la macroeconomía, ¿vale? Se llama History of Macroeconomics de Michael De Broy, no tiene traducción castellana.
Después, La hora de los economistas, The Hour of Economist, me parece, no, The Economist Hour, perdón, de Benjamin Applebaum. Es un libro muy bonito porque está muy bien informado sobre lo que han hecho las distintas administraciones americanas, la política económica de los presidentes americanos. ¿Vale? La política económica, pues de prácticamente los presidentes americanos desde Nixon. ¿Vale? No recuerdo si hablan de Kennedy, creo que también. Pero vamos, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, todos los presidentes de los, de los 60, 70, 80 y 90, comentado un poco su política económica, muy bonito. Un libro muy bonito, aunque ya digo que más para insiders, para gente que le guste mucho la economía. Después, uno de mis economistas favoritos, sin duda, es Ronald Coase, que podéis buscarlo, falleció a los 100 y tantos años y ha dado conferencias a los 90 años maravillosas. Si buscáis Ronald Coase en YouTube tenéis varias de sus conferencias. Premio Nobel de Economía en 1991. Tiene un libro que es Ensayo sobre Economía y Economistas, muy interesante porque se sale de lo habitual. ¿Vale? Se sale de lo habitual, comenta un poco cosas una visión que no suelen tener los economistas. Es una visión un poco heterodoxa dentro de la economía, bastante interesante. Y luego, Reinventing the Bazaar, de John Macmillan, es muy bonito, es un libro precioso sobre historia de los mercados, que es el más divulgativo de los cuatro. Esto prácticamente lo puede leer cualquier persona. Lo que pasa es que lo he puesto aquí en libros para insiders porque es muy largo. No es tan cortito como las otras obras divulgativas que os he dicho, ¿vale? Está muy bien informado. Tiene un capítulo sobre subastas buenísimo. Tiene un capítulo sobre externalidades también muy bonito. Un libro muy bueno, Reinventing the Bazaar, ¿vale? No está en español tampoco, pero bueno, lo podéis conseguir. Entonces, bueno, estos libros, ya digo, son para gente muy cafetera, ¿vale? Un poco más, de alguna manera, muy cafetera. Después, si queréis películas, aquí no me voy a detener a comentar muchas películas porque tampoco quiero que el vídeo se me vaya muy largo, pero simplemente dos referencias. Si buscáis Santi Sánchez Pagés, que es un profesor español que ahora mismo trabaja en Londres, tiene un libro que se llama Capital y Trabajo, las películas esenciales sobre economía o algo así. Creo que es, sí, Capital y Trabajo seguro, pero la otra parte, no sé, 50 películas esenciales sobre economía, creo que comenta 50 películas históricas sobre economía que os pueden interesar. Luego tenéis a José Sande, que es un profesor, uno de los profesores de bachillerato más conocidos de economía de España, y que tiene una guía de películas con referencias de economía muy interesante, que podéis descargar también. Después, ya finalmente un poco una miscelánea de cosas. Suelo leer los blogs Nada es gratis y Economistas frente a la crisis prácticamente a diario. Y luego en inglés sigo también Marginal Revolution, pseudoerasmus.com. Esta página es de historia del pensamiento económico, bastante interesante. Y luego el blog de Mankiw no está nada mal tampoco. En especial en Nada es gratis me han gustado varias entradas de Jesús Fernández Villaverde. Estos son, ya digo, para gente un poco que le guste mucho la economía, pero bueno, sobre el libre mercado este tío habla relativamente muy bien, muy ponderadamente, me gusta. Y luego también tiene una guía sobre cómo aprender matemáticas en economía, básicamente, métodos cuantitativos en economía que os puede interesar a los que os queráis estudiar estadística o lo que fuera. Tiene un curso de historia económica también muy interesante. Y luego, estos dos últimos vídeos que os enlazo aquí son vídeos sobre un rap sobre Keynes y Hayek, bastante interesante para frikis como yo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que este documento, lo he comentado un poquito, pero yo creo que este documento tiene libros, tiene documentales, tiene películas, pero quiero terminar diciéndoos una cosa. Prácticamente lo que tenéis, si queréis en el futuro ser buenos economistas, si estáis estudiando economía, o simplemente tener una formación general en economía relativamente buena, no os limitéis a leer simplemente, si vais a ser economistas, no solo libros de economía, porque al final la economía es una ciencia social. Y siendo una ciencia social, se ve influido por todos los aspectos del comportamiento humano. Entonces, leed cómics, leed ficción, leed ensayo, leed de todo, ¿vale? Leed de todo y veréis cómo encontráis, desde el punto de vista de lo que aprendéis en economía, veréis cómo encontráis el jugo a cosas que realmente no esperabais que tuvieran ese componente, ¿vale? Por ejemplo, si veis la película de Forrest Gump, veréis que diréis, pues esa película no tiene nada que ver con la economía. Bueno, veréis que tiene un cierto aspecto de economía, por ejemplo, cuando se pone a pescar las gambas, ¿vale?
que hay un tifón y que ese tifón lo que hace es que Forrest Gump se convierta realmente en el monopolista de gambas, porque el resto de barcos se van a la mierda. Bueno, quiero decir, por poneros un ejemplo de que al final descubrís economía en muchas cosas que pensabais que no la había. Luego de ficción, realmente se me ha olvidado recomendaros una cosa, que es la saga de Fundación de Isaac Asimov, y simplemente os la recomiendo porque gracias a esa saga Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, estudió economía. Es un libro para los que os guste la ciencia ficción que está basado en que una persona descubre una ciencia que puede con probabilidades predecir el futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, es un libro, a mí me resultó muy interesante, tiene un montón de libros, los mejores son los 3 primeros, Fundación, Fundación e Imperio y Fundación y Segunda Fundación, perdón. Y luego tiene muchos más, pero bueno, si a alguno le gusta la ciencia ficción, por ahí podría ir. Y luego, si alguno está interesado en la modelización económica, haré un vídeo después sobre algunos, que esto ya es un poco más técnico, sobre algunos libros que os pueden interesar sobre la modelización, pero la referencia divulgativa fundamental es Dani Rodrik, que es un economista también que ha escrito sobre libre comercio bastante, y el libro, un poco de referencia, es las reglas de la economía, Economic Rules. Y habla sobre el uso de modelos, el uso y el abuso de modelos, ¿vale? Sobre cómo los economistas modelizan, simplificando la realidad, iluminando unas cosas, dejando en la oscuridad otras, y que hay que ser consciente tanto de lo que iluminas como de lo que oscureces, y que no existe un modelo para todo, sino que en distintas circunstancias se pueden utilizar unos u otros. Y luego una persona crítica con los modelos en economía en general y con una visión bastante particular, y además un economista muy prestigioso, es Ariel Rubinstein, que dice que los modelos en realidad no son más que fábulas, como las de Samaniego, ¿vale? Es decir, que al final conllevan una enseñanza, pero que realmente son como pequeños cuentos, ¿vale? Y de hecho su libro se llama Fábulas económicas o Economic Fables. De acuerdo, pero bueno, eso lo comentaré ya en algún vídeo posterior porque ya se me está yendo un poco largo. ¿Vale? Bueno, creo que he satisfecho un poco lo que me pedíais, que era comentaros un poco una serie de referencias. Perdonad si he sido un poco pesado, porque realmente me enrollo y no paro. Pero bueno, yo creo que alguna de estas os puede interesar y desde luego me podéis seguir en Twitter, @ecorrami. No es que publique mucho, pero por si me queréis escribir, me podéis escribir por aquí. Podéis escribir en los comentarios, obviamente. O me podéis simplemente decir, pues, ¿qué opinas de este libro o lo que sea que yo me he leído o que estoy pensando en leerme o que estoy pensando en regalar o en esta película? Entonces, bueno, ya digo, leed de todo, leed cómics, Tintín, Asterix, manga, leed ficción, leed y al final realmente seréis, os parecerá que no, pero entendiendo un poco o leyendo de todo, al final seréis en el futuro mejores economistas si es que lo vais a ser y tendréis una comprensión más general del comportamiento humano realmente y sobre todo también os divertiréis haciéndolo, ¿vale? Porque al final en todas las ciencias sociales importa mucho tener una cultura muy importante tanto sobre la realidad como sobre el comportamiento humano. Entonces, no os limitéis a leer solo de economía, como dicen algunos profesores, ¿vale? Con los que yo no estoy de acuerdo. Leed de todo y seréis mejores economistas. Bueno, sin más, que paséis buen verano y si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis, chicos.